Buenas tardes, Centeno. doctora. Buenas tardes. La historia clínica es un documento legal imprescindible para guardar toda la información relativa acerca de la salud de un paciente. Muy bien. Aireyu, ¿verdad? Van a activar sus cámaras, por favor. Bruno de Sousa. Señor Bruno. Doctora. Adelante, le escuchamos, a ver. Puede definir la historia clínica como un documento legal de la rama médica que sirve del contacto entre un paciente y un profesional de la salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. En el grupo de los profesionales de la salud que tienen acceso a este documento de un paciente se encuentran médicos, enfermeros, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, podólogos, cirujanos, oftalmólogos y profesionales de cualquier otra especialidad médica. Muy bien, señor Bruno. Gracias. Caleb, Cofran. Doutora, es la suma de informaciones registradas a respecto de un paciente. Muy bien. Gracias, señor Caleb. Claudacia Martins. Doctora, perdón. Es que acabo de conectarme, mi internet no estaba funcionando. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el concepto de historia clínica o cualquier referencia sobre historia clínica. Está bien, gracias. Me avisa cuando esté lista. Elaine Dionisio. Doutora Claudécia, eu estou lista. Ya, adelante. É um documento imprescindível e legal, donde se guarda todos os documentos médico-legal com todas as informações de saúde e todos os serviços prestados ao mesmo. Muy bien, gracias. Elaine Dionisio. La historia clínica es un documento médico en que constan los datos de salud de un paciente. Esta información surge de las relaciones entre médico y paciente y se la origina con la primera consulta, enfermedad o atención médica que se ha proporcionado al paciente. Muy bien, gracias, señorita. Elielson Bavaro. Claro, doctora. ¿Cómo está? Adelante. Buenas noches. Bueno, la historia Bueno. clínica, vamos lá. La historia clínica, ¿qué es? Es un documento muy importante donde nosotros el médico va a hacer, no solamente el médico, ¿ya? Pero la historia clínica del médico, que va a hacer todos los registros de todos los antecedentes biológicos de lo individuo. También es imprescindible lo controle, doctora, también de la salud, de los seguimientos de la enfermedad, por ejemplo, los antecedentes, etc. También es fundamental para los estudios de su materia, epidemiología. Entonces, es importante para los estudios epidemiológicos. También es útil para planificación educativa, también de las comunidades. De gran importancia para lo médico legal, la medicina legal también es muy importante porque mucha gente no sabe la importancia de la historia clínica. Es muy importante, donde todos tienen que mirar y todos tienen que saber qué sucede con el paciente. Es un punto de partida para também o racionamento do médico, não? No caso de tudo isso. Então, é de muita importância quando se fala de história clínica, ¿ya? En conclusión, ¿cómo debe ser un médico? Para llenar la historia clínica, si lo hace un médico. Sí. Bueno,
ya se habla, ¿ya? La historia clínica quiere decir todo lo que sucede con el paciente. El médico tiene que ser responsable, tienes que ser muy preciso en su clínica, en su ojo, de mirar, cómo se hablar con el paciente, todas las informaciones que mucha la gente acha que no es importante, pero es importante, como las enfermedades de su papá, de su mamá, de sus hijos. Si tienes alguna enfermedad, principalmente si tienes alguna alergia, tienes que colocar en la historia clínica paciente alérgico, por ejemplo, que es muy grande importancia, a dipirona. Mucha la gente llega al hospital y muere porque se administra la dipirona, pero no miró la historia clínica. Entonces, la historia clínica conta toda la vida del paciente dentro de su enfermedad. No caso del paciente internado, siempre que nosotros llegarmos como estagiarios internos, vamos a mirar la historia clínica y vamos a ver todo lo que sucede con el paciente, desde cuando llegó al hospital, do que tienes, cuáles son sus enfermedades, cuál es la enfermedad de su padre, sus antecedentes, cómo está su evolución, no caso, lo prognóstico, ¿no? Si es favorable, si no es favorable. Entonces, es muy importante, doctora. Muy bien. Muchas Gracias, gracias, señor Elielson. Evandro. Adelante, señor Evandro. A história clínica é um documento ordenado, metódico e completo que contém informação relacionada com o paciente, que descreve o meio ambiente em el que vive, os signos e sintomas, indicadores necessários para ajudar a que o médico realize uma conclusão diagnóstica do estado de saúde que guarda seu paciente. Muy bien, muchas gracias, señor Evandro. Guilherme Santos. Olá, doutora. Buenas. É um documento privado, obrigatório e sometido à reserva, em ele qual se registram cronologicamente as condições de saúde do paciente. Muy bien, gracias, señor Guilherme. Ianca Rebeca. Ianca Rebeca, adelante, señorita. Hola, doctora. ¿Cómo No está? consigo abrir mi micrófono. Ah, ya fue. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Ya. La historia clínica es un documento privado obligatorio sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Se puede así definir la historia clínica como un documento legal de la rama médica que surge del contacto entre un paciente y un profesional de la salud. Muy bien, muchas gracias, señorita Ianca. Ya, unos cuantos conceptos más y vamos a resumir lo más importante de la historia clínica, ¿ya? Estamos con la señorita Ianca. Ingrid Macedo. Doctora, ¿me escucha? Sí, muy bien. Ya. La historia clínica se conoce, por lo tanto, como la recopilación y almacenamiento de los datos del paciente, que son de gran importancia para toda la definición de salud o enfermedad que vamos a tener nuestro paciente. Además, sirve de almacenamiento de los datos clínicos y históricos familiares, antecedentes familiares, hábitos del paciente, entre otras cosas, como objetivo de hacer un diagnóstico más preciso. Muy bien. ¿Cómo haría usted un diagnóstico preciso? ¿En qué se basaría? Con todos los antecedentes del paciente, con antecedentes que tiene por ahora y con también un diagnóstico, por ejemplo, de imagen, si hay alguna cosa así más. ¿Y de parte de usted? Eso de parte del paciente, vamos a ver todo eso. ¿Y de parte de usted qué tiene que tener? ¿Con qué aporta usted? Yo aporto verificar los síntomas y signos del paciente.
Sí, pero usted me dijo que es un documento médico legal, que Sí, tiene que ser exacto. ¿Usted cómo lo haría? ¿En base ordenado a qué? en base a lo que el paciente dice. Algo más importante. Yo no sé. ¿Qué más? La clínica, doutora, o quadro que se apresenta deste paciente. Sí, pero Pero eso ya le clínica, dije. sí, gracias. Pero algo importante, y ustedes lo están haciendo. Una buena anamnesis. Adquirir conocimiento, estudiar. Exacto. Ah, ¿Cuál es la base principal? Los La ciencia. conocimientos de cada profesional, ¿verdad? ¿verdad, doctora? Y la ética profesional. Sí. Si usted no tiene conocimientos, buenos conocimientos exactos, no va a poder realizar una historia clínica porque usted misma está diciendo que es un documento médico legal, o sea que tiene que ser exacto. Sí, verdad, doctora. ¿Cómo lo va a realizar? En base a sus conocimientos, porque Sí, en los estudios. posteriormente usted puede tener problemas legales. Sí, Entonces, tienen que ir preparándose. ya, Y doctora. una historia clínica, ¿cómo se la llena? ¿Así con un lenguaje común? Bien. No va a ser, por ejemplo, como digo, tiene que ser de forma ordenada y con un lenguaje en términos médicos, digamos así. Exacto. De manera que venga y lo entienda otro médico. Sí, sí. Por eso se les exige terminología médica, terminología médica. Ahora se dan cuenta, lo importante es que adquieran buenos conocimientos, no solamente lo que se les imparte, tienen que ser curiosos. Curiosos, cualquier palabra nueva, búsquenla, cualquier término nuevo, busquen a qué se refiere. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Entonces, lo que usted ha dicho que es un documento médico legal, entonces tiene gran seriedad, ¿verdad? Entonces, la historia clínica se puede definir como un documento legal de la rama de la medicina. ¿De dónde surge? Sí. Del contacto entre el paciente y un profesional de la médico. salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente. Muy buen concepto ese, lo hemos desglosado, a qué se refiere, entonces eso nos da más luces, ¿verdad? Sí. Ya no está como cuando lo ha leído y no lo entendíamos a qué se refería. Y de esa manera ustedes, cada término que aprendan, analícenlo de tal manera que lo entiendan y lo recuerden rápidamente. Gracias, señorita Ingrid. Muy Por nada, bien. doctora. Y gracias a la señorita que se dio cuenta de los conocimientos, que son muy fundamentales. Nada, doctora. Gracias. Ahora estamos con la señorita Isis. Manuel. ¿Me escucha? Sí, adelante. Bien, una exposición de hechos pasados que ocurrieron a los pacientes en su vida. Muy bien. O sea que no solamente se refiere a lo actual,
sino a hechos pasados, lo que ha vivido, dónde ha vivido, si ha recibido vacunas, no ha recibido, qué tipo de alimentación ha recibido, cómo es su vivienda actual, cómo era su vivienda antiguamente, a qué se dedica, a qué se ha dedicado, dónde ha vivido, dónde vive actualmente. Todo tiene relevancia, todo sirve. Y el médico tiene que saber discernir entre una y otra cosa, ¿no? Entonces, también han dicho que la historia clínica tiene como finalidad primordial recoger datos del estado de salud, no dice de la enfermedad, del estado de salud del paciente, con el objeto de facilitar la asistencia sanitaria. Y también lo importante, que la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, como también los actos médicos, lo que los médicos le han realizado con anterioridad y los actos que se realizan en el presente y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que atiende al paciente. Ya. Todo va registrado en la historia clínica. La historia clínica no puede prestársele a cualquier persona porque queremos, porque nos pide, présteme y le prestamos. No, eso se presta con autorización. Tiene que venir previa autorización, tiene que solicitarlo legalmente. ¿Ya? De la misma manera, el paciente no puede decir, présteme mi historia clínica, voy a llevar a otro lugar. No, no, señor, no se puede. Entonces es un documento privado obligatorio. Hasta ahí un resumen de todo lo importante. Lo más importante también relevante es que la persona que está realizando, el profesional que va a realizar la historia clínica, tiene que tener conocimientos. Y tiene que saber llenar muy bien una historia clínica. Porque si digamos el doctor Víctor da Veiga ya no puede atender a ese paciente porque se fue a trabajar a otro lugar del país o a otra ciudad, viene otro profesional y le da continuidad a la atención y al tratamiento. ¿Por qué? Porque está capacitado para entender lo que dice en la historia clínica. ¿Está bien? A ver, sigamos. Dice Manuel. ¿Ya lo dijo la señorita Isis? Sí. Gracias. Leiriani. ¿Qué más nos puede decir? Yo voy a leer mi concepto. La historia clínica es un documento legal, metódico y privado que contiene una relación minuciosa y detallada de todos los elementos, conocimientos y datos personales y familiares del pasado y de la actualidad relativos a determinado enfermo y que tiene por finalidad a la evaluación de la situación y la formulación de la hipótesis diagnóstica sobre la enfermedad actual y recorrer a datos de salud. Estos datos nosotros vamos a conseguir durante la amnesis, los exámenes físicos, los exámenes de laboratorio, el tratamiento, y también contiene lo que es el pronóstico, la conducta médica que se tomó para cuidar, tratar de este paciente.
Y esto es muy importante para que nos ayude a la asistencia de la salud de esta persona. Por ejemplo, si él nos habla que estuvo en una región endémica, esto es muy importante nosotros tener para llevar en cuenta a nuestro posible diagnóstico y cosas así. Muy bien, muy bien. Entonces, Gracias, todo doctora. va en forma secuencial, en forma ordenada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el método clínico. El método científico se ha aplicado al método clínico para que sea todo ordenado. Por eso nos planteamos una hipótesis que corresponde al diagnóstico presuntivo. ¿Ya? Muy bien, señorita Liliane. Estamos con Yubica Francisca. Sí, doctor. Adelante. Ya. La historia clínica se origina desde el primer episodio de la enfermedad del paciente, ya sea en un control de salud en el que se atiende, hospital o centro de atención primaria o consultorio médico. Lo importante es que cuando... Ya, muy bien, gracias. Alguien le apagó el micrófono, qué malos. Luis Ignacio, gracias. Olá, doutora. Adelante. Me escuta? Sí, lo escucho. A história clínica é um documento médico ordenado, metódico e completo que contém informações relacionadas com o paciente. Muy bien, señor Luis. Lita. Olá, doutora. Buenas noches, ¿cómo está? Adelante. A história clínica é um prontuário médico e também é a soma das informações registradas a respeito do paciente. Ya, muy bien. Muy bien, señorita Lita, muchas gracias. María Eloise. Se puede definir la historia clínica como un documento legal de la rama médica que surge del contacto entre el paciente y un profesional de la salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. Muy bien, gracias. Oropesa. 5. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la historia clínica se puede definir la historia como un documento legal de la rama de la medicina que surge, digamos, de la rama de médica, ¿no? Que surge del contacto entre un paciente y un profesional de la salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. Muy bien. Doutora, Ortuño. usted no me llamó, María Luisa, y mi teléfono está descargado. María Luisa. ¿Verdad? María Luisa, a ver. La historia clínica es un documento ordenado, metódico y completo que contiene informaciones relacionadas con un paciente. Muy bien, muchas gracias. Ortuño. Gracias, doctora. A usted, señorita. Ortuño. Doctora, Ortuño. Sí, adelante. no me llamó Leiliane. A ver, señorita. Leiliane. Sí, doctora. A ver, la escucho. História clínica é o documento médico legal que contém a narração escrita, ordenada, precisa de todos os dados relativos, anteriores, atuais,
personales y familiares de un enfermo, que sirve de juicio definitivo de la enfermedad actual. Muy bien, gracias señorita Liliane. Gracias, doctora. Gracias por recordármelo. Estamos con María Luisa Pereira. ¿Qué dijo, doctora? ¿Ya dio usted? Sí. Ya, muchas Sí. gracias. Oropesa. Sí, doctora. 5, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Ya, adelante. Bueno, que la historia clínica es un documento elaborado por profesional de la salud que sirve para registrar datos y patologías del paciente, que nos ayuda a un mejor control del mismo paciente. Muy bien. Adelante, adelante. Eso es todo, doctora. Ya, muchas gracias. Shailon Tolentino. ¿Me escucha, doctora? Sí, adelante. La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registra cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Muy bien. Roberto dos Santos. Hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. La história clínica é um documento privado, obrigatório e sometido à sua reserva, em qual se registram obrigatoriamente as condições de saúde do paciente e também os atos médicos e os demais procedimentos executados por el equipo de saúde que intervém em atenção de seu paciente. Muy bien, muchas gracias. Santiago Tomás. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Es sobre la historia clínica, ¿cierto? Así es. La historia clínica es un documento en el que se registran los antecedentes biológicos del individuo. Es imprescindible para el control de la salud y el seguimiento de las enfermedades. Esto nos va a ser útil para planear la educación en las comunidades, también es de gran importancia en lo que es médico legal. Su punto de partida es el razonamiento médico y es el instrumento que va a ser utilizado para todas las profesiones de la salud y sirve de nexo, o sea, de unión entre las diferentes disciplinas. Dependiendo de la disciplina que se va a involucrar, el área del equipo de la salud que se trate, la historia clínica podrá tener algunas características o matices especiales. Por ejemplo, la historia de una paciente tratada por un obstetra o la historia clínica de una pediatra. Va a ser diferente según la especialidad. Respecto a las fichas y a los métodos de registro de confección manual o manuscritas en computadora, los programas de computación generalmente van a ser complejos, útiles en instituciones públicas o privadas y van a permitir centralizar la información. Y los integrantes del equipo de salud también van a poder acceder a la información. Muy bien. Eso sería todo, doctora. Muy bien, gracias. Interesante. Shirley Aparecida. Olá, doutora, buenas noches. Buenas La noches. história clínica é um documento médico privado que deve ser hecho usando termos técnicos para que todos os profissionais de saúde que vão ter acesso a essa história clínica entendam o que está escrito. Este documento é privado, o paciente, se lo quiera, pode solicitar, pero não é um documento acessível que qualquer pessoa pode agarrar e sair lendo. Deve indicar a condição atual deste paciente no momento em que chega ao contato com o médico, pero deve conter também informações de seus antecedentes, informações relevantes para que você possa diagnosticar o que este paciente tem. Então, se seus padres são hipertensos, se há diabéticos em sua família, se há cardiopatas. Então, essa história clínica deve ser muito bem feita
porque ela sim é determinante para o diagnóstico deste paciente com seus conhecimentos enquanto profissional. Muy bien, un buen resumen. Ahí nos dijo todo la señorita Silva. Silva Gracias, López. doctora. Gracias a usted. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. La historia clínica es, como dice el nombre, no es un historial, es antecedente que tiene un paciente. Con eso nosotros vemos la forma de diagnosticar, cómo diagnosticar basándonos en esos antecedentes, ¿no? Salen no solamente antecedentes médicos acerca de enfermedades, tiene antecedentes sociales relacionados con la gente, con su hogar, con los grupos, con su grupo primario, secundario, con algún grupo social que él tiene mayor interrelación. También se evalúa su entorno social porque muchas veces tiene mucha importancia o inherencia, digamos, ¿no? En el problema o en la patología, enfermedad que tiene en el presente este paciente. Es un documento ordenado y es un documento legal que nos sirve a nosotros los médicos para evaluar y diagnosticar de forma precisa la situación actual y pasado de un paciente. Muy bien, el estado de salud del paciente. Muy bien, señor. Ahora estamos con Sosa Bilbao. Sosa Bilbao. Doctora. Sí. Le cuento que yo estaba mal mi plataforma y no me dejaba ingresar mi contraseña, mi correo, y recién acabo de entrar. No estoy ubicado muy bien en qué están haciendo. Ya, vaya escuchando, estamos hablando de la historia clínica, ¿ya? Ya, doctora. Tiago Pereira. Olá, boa noite, doutora. Buenas noches. Então, história clínica é um documento sobre as enfermidades atuais e prévias enfermidades que afetam os familiares e o paciente, de atenção médica, e tem que ser feito de uma forma que qualquer outra pessoa del ramo da saúde compreenda e possa diagnosticar. ¿Ya? Muy bien. Gracias, señor Tiago. Ticona. Ticona. Adelante. Doctora. Sí, señorita Evelyn. La historia clínica es un documento médico legal que contiene todos los datos psicobiopatológicos de un paciente. Es la narración escrita, ordenada, clara, precisa y detallada de todos los datos relativos a un enfermo, anteriores y actuales, personales y familiares, que sirven de juicio definitivo de la enfermedad actual. Es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Muy bien, muchas gracias. Torres Plata. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿qué nos va a decir? Bien, la historia clínica es un documento, doctora, privado, importante e imprescindible, que sirve para apuntar todos los datos y guardarla de un paciente y guardar toda la información relativa a su salud y los servicios que se le presta a este. Se puede, en esta van anotados sus datos personales, van anotados las vacunas que recibió de niño, va anotado sus antecedentes patológicos, no patológicos, algunas alergias, alguna patología hereditaria, etcétera. Toda información es
Importante. Muchas gracias. Y además el médico ya se da cuenta qué cosas puede servirle, qué información puede servirle para llegar a una conclusión, para plantearse su hipótesis, ¿verdad? Gracias, señor Torres. Torres Villarroel. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, la historia clínica es un documento médico legal y esta surge del contacto entre un paciente y un profesional de la salud, donde el médico recoge toda la información más relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. Muy bien, muchas gracias, señor Torres. Valentina. Hola, doctora. Adelante. La historia clínica es un documento privado y legal de la rama médica, imprescindible para guardar todas las informaciones relativas de la salud del paciente y también todos los servicios prestados a él. Muy bien, gracias. Señorita Victoria Oliveira. Buenas noches, doctora. La historia clínica, en mis palabras, es un diario del paciente para con su médico. Existen varios tipos de historia clínica, 3 tipos, por ser más precisa. La historia clínica cronológica, que es la que se usa de manera tradicional en los hospitales. Las personas que llegan a emergencia y tienen que solucionar un problema específico. Existe la historia clínica que es orientada por varios problemas de salud, que son las que se usan en los centros de atención primaria, y existe la historia clínica para el seguimiento concreto de una enfermedad específica. Por decir, cuando el paciente ya tiene una enfermedad preexistente, entonces él va a llegar a su médico y contar cuáles son sus síntomas actuales para tratar la sintomatología de una enfermedad preexistente. Muy bien, muchas gracias. Usted, doctora. Víctor da Veiga. Yo, doctora, ¿me escucha? Le escucho. Bueno, la historia clínica es un documento médico legal que contiene todos los datos psicológicos de un paciente, ¿no ve? Es la narración. No le escucho, su micrófono está apagado. ¿Me escucha ahorita? Sí. La historia clínica es un documento médico legal que contiene todos los datos fisiobiopáticos de un paciente. Es la narración escrita y ordenada de todos los datos relativos de un paciente, sea ele del paciente o de los familiares, que sirve para la definición de la enfermedad actual. Muy bien, señor. Vivian Rondón. Hola, doctora. Buenas, la última participante. La história clínica é um documento legal da rama médica que surge do contato entre um paciente e um profissional da saúde, donde se recorre todas as informações relevantes acerca da saúde do paciente, de modo que se pode oferecer uma atenção correta e personalizada. Muy bien. Gracias. Podemos decir también que la historia clínica es la biografía del estado de salud de enfermedad de un paciente. ¿Sí? Entonces, ya hicimos un resumen de todos los datos importantes sobre la historia clínica y la importancia de la preparación profesional de cada médico, ¿no? Lo importante es su preparación. Entonces, señores, vayan preparándose, que
que lo que ustedes hagan, lo hagan con gusto, todo lo que aprendan con gusto. Y eso se retiene más en la memoria. Si ustedes lo hacen como si fuera una obligación, no lo saborean, entonces se olvidan rápidamente. Que les guste lo que están aprendiendo para luego disfrutar de lo que van a hacer. ¿Ya? Además, tienen que saber llenar una historia clínica con responsabilidad y ética, aparte de sus conocimientos, ¿no? Bueno, jóvenes, todos participaron, ya está registrada la lista. Doctora. ¿Sí? Disculpe, lo que pasa es que, bueno, ahora me silenciaron, pero la semana pasada me sacaron 2 veces de la clase. Ay. Entonces, quería saber si usted... O sea, yo sé que hay una forma de ver quién hace esas cosas, porque queda todo registrado en la plataforma. Para ver quién... Señorita Yubika. Sí. Qué grave. Seguimos con ese problema. Parece que hubiera niños en el grupo. No entienden que la clase es importante. Si para la persona que anda jugando con eso es divertido, que vaya a divertirse a otro lugar, pero también podría ser